noche parió una jinetera. Olga Consuegra, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy feliz de estar contigo y además... Pero a mí me acaba de salir como un acento cubano, ¿me quiere explicar algo? Ya se te pegó y todavía no hemos empezado. ¿Cuánto tú tienes aquí, Olga? Yo tengo 18 años en el país. Pero es que el acento no se quita. No, pero tú sabes que le comentaba a tu hija, hace 13 años... Tú y yo tuvimos esta misma conversación cuando salió la primera edición de La Noche Parió una Jinetera, en la Núñez de Cáceres. En la Núñez de Cáceres, claro. Fue una de las primeras entrevistas que yo di sobre el libro La Noche Parió una Jinetera. Recuerdo que tú me mirabas así muy como queriendo decir, ok, ¿y de qué va esto? ¿No? Ok, pues déjame preguntártelo otra vez. Pues venga, que han pasado 13 años y uno se olvida. Déjame preguntarte de qué va. Bueno, porque una cosa es el libro de La Noche Parió una Jinetera y otra cosa es el libro puesto sobre las tablas. Hubo que adaptarlo. Claro. Y la que lo escribió en aquel entonces probablemente no es la que lo adapta hoy. Gracias a Dios la misma persona de la cual se te está pegando el acento que está sentada frente a ti. Mira, La Noche Parió una Jinetera surge de una inquietud. Conversando con un gran amigo mío cubano, le dije, ¿tú crees que existan en el país jineteras? Y me dijo, yo puedo averiguar. Jinetera se conoce... En el nuestro. Si sí, hay jineteras en el nuestro. En el nuestro. Okay. Jinetera se conoce a la cubana que se dedica a la prostitución, pero que da su servicio solamente a extranjeros. Ese término surge... Solo extranjero. Solo extranjero. Ese término surge bajo el llamado periodo especial, años 90 y tanto, cuando se desploma el campo socialista, y Cuba empieza a carecer de una enorme cantidad de cosas, incluyendo productos de primera necesidad. Sí, irónicamente, sí. Habían tiendas solo el para Mariel extranjeros. El Mariel fue en el 80. El Mariel había pasado, exacto. Sí, entonces habían tiendas que tenían todo lo que un cubano a pie carecía, pero era solo para extranjeros. Entonces, son los muchachos los primeros que empiezan a tener relaciones sexuales con extranjeras que iban a Cuba de vacaciones, mujeres con ciertas características físicas, mujeres solitarias, a cambio de que entraran a esas tiendas y le compraran lo que ellos necesitaban, alimentos, zapatos, ropa, etcétera. Y se le empezó a decir, ese tipo es un jinete. Fíjate, cabalga detrás de lo suyo, mira, anda buscando lo suyo. Comenzó con ellos. Con ellos. Cuando entran las chicas al negocio, la palabra deriva a jinetera. Jinete, jinetera. Entonces, con la pretensión de saber si alguna de ellas había, en su peregrinar, llegado aquí a República Dominicana, comenzamos una investigación. Hasta que dimos con la primera. Esa conocía parte de mi obra en Cuba, tanto en la televisión, haciendo teleplay, teleteatro, telenovelas, teleseries. Y me dijo, sí, yo te conozco. Tú eres la que escribía tal cosa, por ejemplo, Sin perder la ternura. Y me dio la primera entrevista. Y luego le pasó mi número a otra, y así fui conectándolas a todas. Entonces, en el libro encuentras 23 entrevistas a modo de conversación. Qué interesante. Ellas conversan prácticamente con el lector y cuentan cómo empezaron el mundo de la prostitución. ¿Había en Cuba. 23 aquí? Yo entrevisté 22. El 23 le puse que estaban establecidas aquí. Algunas habían dejado ya el negocio. Por eso te digo, ellas cuentan cómo empezaron en la prostitución en Cuba, cómo salieron de Cuba, cómo llegaron aquí. Alguna ya había dejado el negocio, se habían dedicado a otra cosa, pero tuvieron la honestidad de contarme y de desnudar sus vidas sin prejuicio, sin el aparentar, sino contar su propia verdad. Y hay una entrevista al dueño de una casa de cita que irónicamente le puse el príncipe encantado. No tiene nada de príncipe, de encantado, mucho menos, claro. Nada que ver. Pero para que el lector tenga una idea del marco donde se desarrollan estas mujeres. Entonces, de eso trata La Noche Parió una Jinetera, que acabamos de sacar la 5ª edición del libro. Cuando nos encontramos en aquella ocasión era la primera. El libro se ha vendido en España, Puerto Rico, Estados Unidos, se llevó a la Feria Internacional del Libro en Miami. Y ahora sacamos esta 5ª edición con una característica muy especial. Se está vendiendo directamente al lector a través de un número de WhatsApp. Es decir, usted escribe al 809-729-5535 y solicita el libro. ¿Qué ha sido de esas mujeres? Mira, perdimos el contacto con los años, pero muchas de ellas fueron encontrando su propio camino fuera de la prostitución. Y mujeres, historias interesantísimas de ver historias ahí, muy o sea, ahí puede haber historias mujeres profesionales, puede haber todas eran mujeres profesionales. Esa fue una de las críticas. Es un poco haciendo un paralelo lo que está ocurriendo con Venezuela hoy día. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Estas mujeres sí estaban preparadas. Exacto.
Pero las de Venezuela no todas están preparadas. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees Monólogo de una prostituta, que fue una de las historias que a mí más me llamó la atención, he ido a las tablas 2 veces en México, una en Miami. Desde que yo me siento con ella, primero me dice, no me gustan los lugares finos, me dan ansiedad. Digo, ¿dónde me vas a dar la entrevista? Y me dice, en un colmado. Wow. La que tenía ansiedad era yo, no por estar en el colmado, sino porque no era tú sabes, el escenario propicio para la entrevista. Sin embargo, ella muy relajada, cuando enciendo mi grabadora me mira y me dice, este mundo está cabrón para que lo sepa. Y ahí empezó a hablarme de una filosofía de la vida muy sui generis. Por ejemplo, ella me decía, cuando tú ves un hombre brillante, inteligente, talentoso, que se pone a las órdenes de un jefe que no sabe nada y le sigue el juego, mi jefe, qué bien usted lo hace. Claro. Wow. Está sacando mi jefe, un beneficio. Usted me dice, está haciendo el mismo juego que nosotros hacemos. Se está prostituyendo. Sí, claro. Y no es lo mismo prostituir el intelecto que el cuerpo. Y ella me decía, hay cosas que se quitan con agua y con jabón y otras no. Entonces, cuando tú vas leyendo el libro, te vas identificando, no es que te identifiques con la prostitución, sino con una filosofía nueva que quizás te haga ver estas mujeres más allá del estereotipo de lo que es una prostituta como tal. ¿Está adaptada a teatro La noche para una jinetera? Tuve la oportunidad, cuando Joyce Roy se interesó en el libro, de hacer la adaptación para teatro. Y ya no tenía el compromiso y la fidelidad con cada una de las entrevistas, es decir, podía jugar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver en teatro a partir del 20 de junio? En Teatro Estudio de Acropolis Center, bueno, 5 de las 23 historias, vas a verlas cantar, vas a verlas bailar y vas a verlas también contar la propia vida, ¿no? Lo que le hicieron llegar a convertirse en jinetera. Cuando va al teatro, hace un juego con la ficción o va a la obra tal cual. No, hago un pequeño juego con la realidad, porque la historia ha cambiado desde el 2006 hasta acá. Entonces, el contexto también ha cambiado en algunas cosas. Entonces, juego mucho con eso. Juego con lo que es el hoy, con respecto a la diferencia del 2006. Juego con el humor, ese humor que caracteriza a los cubanos, ese chiste que siempre te compara con alguien. Y creo que la persona que la vaya a ver la va a pasar muy bien. Claro, hay muchos lectores que han comprado el libro primero para ir a ver la obra después. Claro. Entonces, muchos me escriben por WhatsApp y me preguntan, dígame, la historia, por ejemplo, de la psicóloga va, la historia de la sadomasoquista va, porque una de las cosas que señalaba la crítica en el Miami Herald del libro era que eran 23 historias, todas son prostitutas, exceptuando este señor, el dueño de la casecita, pero cada una de ellas se dedicaba a cosas diferentes. Porque no es lo mismo y era un tema de supervivencia. Claro, y además no es lo mismo ser una sadomasoquista que ser una prostituta, entre comillas, normal. Hay un poco para poner en el contexto, o sea, esa década 90, 2000 fue una época muy difícil para Cuba, muy difícil. Yo recuerdo haber conocido a una cubana que cuando ella se casó con un dominicano, ella pudo salir, se casó con un dominicano, y cuando fue a un supermercado que ella vio la nevera de las carnes, ella se desmayó. Mira, el cambio, ella la impresionó de una forma tal el cambio es brutal, que ella se desmayó. El cambio es brutal. Nos lo ha contado Greta Ortiz, que es una cubana que tiene una residencia aquí de toda una eternidad. Y aquí nos contó Greta lo que fue para ella ir a una heladería y poder comprar un helado. Es que es todo. Lo que pasa es que, como dice la canción, hasta la belleza cansa. Ustedes no se dan cuenta que a pesar de que el país tiene problemas, la gran suerte que tiene y las grandes oportunidades. Por ejemplo, tú das por hecho que en el colmado vas a llamar y siempre te van a llevar las cosas a tu casa. ¿Tú te imaginas que un médico termine una operación de corazón abierto y no pueda ni siquiera salir con un colega y tomarse una cerveza en una esquina? Porque esa cerveza cuesta lo que le costó la cirugía y cuidados y más. Mucho más. Y cuando tú ves el precio, es decir, el sueldo de un médico, tú dices, wow, ¿se trabaja por esto?
Y hay muchas cosas que no aparecen, que no las encuentras. ¿Tú has vuelto a Cuba? El libro La noche parió una jinetera fue la primera llamada de atención, y el segundo libro, bueno, segundo no, de los 9 que tengo publicado, este sería el octavo libro, el séptimo libro, que es El secreto de la manzana, que está basado en una historia real, que aborda el tema de la homosexualidad en Cuba y la persecución de los homosexuales después del triunfo de la revolución, fueron lo suficientemente evidentes para que no pueda regresar. Hace 11 años que no vuelo a Cuba. Bueno, pero hay un cambio. Ay, tan bella. Se ve que tú haces cuentos para los niños los martes y los jueves. Haz un cuento para los cubanos. Haz un cuento para los cubanos. Los cuentos tuyos de martes y jueves dice un cuento para regresar a casa. Entonces, tú vas a hacer una sesión nueva solamente para cubanos, un cuento con la esperanza de que un día puedan volver a casa. Es difícil. Wow. Es complicado. Sí, pero mira, este libro me ha dado muchas satisfacciones. Por ejemplo, en esta quinta edición, un señor que es taxista de Uber pidió el libro, se le mandó su libro, porque esta es otra de las ventajas que tenemos con esta edición, es que te lo enviamos donde quiera que tú estés. El precio del libro son 600 pesos, más el envío, que depende del lugar donde estás. Si estás dentro de la ciudad, son 100 pesos más. Y el libro te llega a tu oficina, a tu casa, donde lo pidas. Y este taxista lo pidió y después se comunicó conmigo y me dijo, cuando terminé de leer el libro, me parecía que las conocía todas. Y yo dije, bueno, qué bien, si alguien que está todo el tiempo en la calle, que tiene un trabajo tan duro, pues en 2 días se lee el libro, pues un buen termómetro para ello. Una señora también se comunicó conmigo y me pidió el libro. Ella es dominicana, pero su hija ha entrado en el mundo de la prostitución y ella me dijo, quiero su libro, porque yo no entiendo por qué mi hija lo hizo. Y quizás leyendo su libro yo comprenda el porqué. Se pueda identificar. Es decir, en sentido general el libro lo que busca es la humanidad detrás del estereotipo de una prostituta. Bueno, esa es La noche parió una jinetera. Esas historias deben ser historias. Son historias. Son historias que enseñan, que además en determinado momento de tu vida una respuesta sí o no cambia. Sobre todo que hay que tenerles respeto. Hay que tenerle respeto. Es un trabajo. O sea, cuando tú eres una mujer. Escena, tenemos un elenco maravilloso. Está Lumi Lizardo, Beba Rojas, Gaby de Sangle, Orestes Amador. Orestes Amador. ¿El príncipe Orestes? O no, hay una de las historias donde él es un transexual que se metió en el mundo de las jineteras como venganza a todos aquellos hombres que cuando era un muchacho gay se burlaban de él. Hoy se mueren por acostarse con él. Wow, pero súper bien. ¿Quién la dirige? Joyce Royce. Está Mabel Paulino y Luis Minervino. Son 5 historias. Ustedes están en Acrópolis. En Acrópolis Center, Teatro Estudio, a partir del 20 de junio. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que el público decida. El público al final ¿Jueves, es el que viernes te y dice. sábado? Jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, ¿a qué hora? A las 8 de la noche, y tú sabes, para mujeres más o menos valerosas, hermosas como nosotros, pero que las divas se acuestan temprano, los domingos a las 6:30. Pero y está muy bien. Sí, sobre claro todo, que sí. No hay el tema que nos limita de tráfico, parqueo, Ay, sí, seguridad. No. En Acrópolis tienes toda la comodidad de lo que es el estacionamiento y todo lo demás. Bueno, pues, éxito y muchísimas gracias por la visita. Permíteme, antes que tu hija mande a pausa, repetirle a las personas que nos están escuchando que si quieren el libro pueden solicitarlo a través del 809-729-5535. La noche parió una jinetera y se lo hacemos llegar. Gracias a Olga Consuegra. Un placer. Nos vamos a un momento de publicidad, señores. Hace muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, que nosotras no nos desahogamos y que no hablamos de lo que te tienes harta. Y a mí se me ocurrió que esta tarde podríamos hacer uso de este foro con la siguiente intención, para que le quede claro al papá, al hijo, a la nuera, a quien sea, para que le quede claro. A mí, eso no me lo regale. A mí no. A mí eso no me lo regale. A mí no me vengan que con una plancha porque la de la casa hace daño. Una cosa es que tú me regales una plancha porque yo quiera una plancha de vapor o una plancha vertical, y otra es que ustedes me regalen una plancha porque la de la casa hace daño. A mí nadie me va a matar.